¿Cuántos aquí toman notas? ¿Cuántos tienen ese hábito? ¿O están iniciando ese hábito de tomar notas? Se vale tomar notas en el teléfono. Antes yo me ofendía cuando veía a la gente en el teléfono porque pensaba, están chateando con alguien, ¿verdad? O están scrolleando ahí en Instagram. Pero no, ya entendí que están tomando notas. Se ve así un haz de luz sobre ustedes y el Espíritu Santo iluminándonos. Así que, gloria a Dios, que podemos tomar notas. Es importante, ¿saben? Yo hice ese hábito desde que era un adolescente y ha valido mucho la pena. Porque cuando escuchamos es bueno, pero cuando escuchamos y lo escribimos es mejor. Y si lo escuchamos, lo escribimos y lo compartimos, es todavía mucho mejor. Porque es una forma de entrenar nuestra mente, de darle rumbo, de no permitir que divague. Y tomar notas es muy buena medida para no divagar, para no permitir que nuestros pensamientos se fuguen, se escapen y se pierdan. Amén. Así que no pasa nada si no toma notas, de todos modos va a ir al cielo, ¿verdad? Ya recibió a Cristo, pero si toma notas es muy bueno, así que les recomiendo que lo hagan. Y bueno, hoy estaba recordando mis años de adolescente. No sé por qué amanecí un poco nostálgico recordando cuando era adolescente de 17, 16, que fue la edad en la que comencé a involucrarme en el ministerio. Comencé a involucrarme en misiones específicamente. Y recuerdo que vinieron grupos del extranjero, especialmente de Noruega, y en algún momento me tocó fungir como traductor. Y pues estaba haciendo mis pininos como traductor. Realmente no tenía nada de experiencia y nos enviaban a los campos a evangelizar. Y a veces yo le traducía a los noruegos al español, pero el reto más grande era cuando tenía que traducir del español al noruego, no es cierto, al inglés. Era un reto enorme porque el español que venimos manejando aquí en Sinaloa, wow, es otro nivel en modismos, otro nivel en expresiones idiomáticas únicas. De repente estaba platicando una persona muy emocionada porque quería que yo le diera el mensaje a los noruegos, quería pedir que oraran por él. Y era una persona en el campo, una persona de campo. Y la persona decía, no, diles que fui para allá y dejé la víbora chillando. Y yo, left the snake crying, decía yo. Y les decía a ellos literal lo que la persona estaba diciendo y se quedaban los noruegos. No entendemos. ¿Hay víboras aquí? No. Es una expresión. Y era bien difícil traducirles a los sinaloenses, ¿no? Al inglés, para los noruegos. Y la verdad que ahora que vamos a tener el Congreso de Aviva, el reto es que yo voy a traducirle al pastor de Holanda, al pastor Paul. Pero ese no es mucho reto. La verdad que su inglés es así bien claro, es bien tranquilo y no va a ser tan difícil. El reto lo va a tener Vero, porque Vero va a traducir a los mexicanos para los hermanos extranjeros y ahí la quiero ver a Vero. Vamos a estar orando por ella para que el Señor le ilumine, ¿verdad? Y la verdad tengo una teoría. Yo creo que somos muy bendecidos en el idioma, amén. Siempre he dicho que todo el mundo debe aprender español porque es el idioma que se va a hablar en el cielo, amén. Y que lo aprendan con entonación sinaloense, para que los ángeles les entiendan, amén, definitivamente. Y siempre he tenido como teoría que somos muy ricos en expresiones, en muchas metáforas, decimos muchas expresiones metafóricas que no se pueden traducir, nomás tienen sentido para nosotros. Y esto es porque somos muy emocionales, y no lo digo en un mal sentido, somos muy ricos en emociones y llega un momento que no nos alcanza el español. No nos alcanzan las expresiones formales, tenemos que recurrir a metáforas, tenemos que decirlo de una manera tan gráfica que la gente entienda el nivel de, por ejemplo, ¿cómo dices cuando ya no sabes qué hacer con tanto problema? Hombre, es que ya traigo la soga al cuello. ¿Alguien ha dicho así alguna vez? Sí, no, ¿verdad? Es más como para la gente de cierta edad, ¿no? A veces mis hijos se quedan escuchando frases que decimos y es como que están hablando, ¿no? O por ejemplo también he escuchado la frase de, es que no me llueve
A ver, complétenla. Exacto, no llueve lo duro sino lo tupido, ¿verdad? ¿Cómo traduces eso? No hay manera de traducirlo, ¿verdad? O el agua al cuello también. Y hoy estaba reflexionando en que hay una historia en la Biblia donde los discípulos, si hubieran sido sinaloenses, hubieran dicho eso: sentimos el agua en el cuello, ya no sabemos qué hacer, no nos llueve lo duro sino lo tupido. Y es esa noche en que los discípulos iban a cruzar el mar de Galilea, pero se les comenzó a hacer súper tarde. Se supone que el mar de Galilea a remo lo cruzas en 3 horas. La vez que yo lo crucé, no es cierto, pero sí, a remo es a 3 horas. Nos tocó estar allá hace unos años, pero no remamos. Era un bote con motor, ¿verdad? Y fue turístico, no fue de otro tipo. Pero los discípulos, ese era su medio de transporte. No había otra forma de cruzar al otro lado. De hecho, iban a Betsaida. Y para llegar allá, mínimo eran 3 horas, pero Jesús los envió de noche. Y adivinen cuántas horas llevaban remando y no lograban alcanzar la orilla. Ya iban para 10 horas, 10 horas de remo. Y vamos a adentrarnos un poco en la historia porque es importante entender qué es lo que estaba pasando con ellos y sobre todo qué Dios nos quiere hablar cuando sentimos que el agua nos llega hasta el cuello. Cuando sentimos que no la vamos a librar, no la vamos a hacer. Ya hice mis cálculos, ya más o menos me puse a hacer ahí un cálculo, ya hice una reflexión y las cosas no están funcionando bien. ¿Te ha pasado que te sumerges tanto en analizar el problema que después no sabes cómo salir del mismo problema? ¿Te ha pasado que tratas de entender cómo solucionar, pero por más que meditas no encuentras soluciones? Y yo creo que esa noche fue así para los discípulos. Así que vamos a leer en Marcos capítulo 6 del versículo 49 al 53. Yo lo voy a leer, no lo tengo en la pantalla, pero este pasaje se encuentra en Marcos, aquí lo tengo, y dice así. Quiero hacer un paréntesis. Este relato fue descrito o explicado por varios de los discípulos. Recuerden que los 4 evangelios es una colección de historias escritas, narradas por 4 testigos oculares presenciales. 3 de esos testigos eran discípulos, 1 no. O era un discípulo pero no del círculo íntimo, no era de los 12. ¿Alguien sabe quién no era de los 12? Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Uno de esos 4 no era discípulo: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Adivinen cuál era? Ay, qué inteligentes, ¿eh? Lucas, exacto. No es que no quisiera ser discípulo, es que él era doctor. Y qué bueno que entre los 4 escritores de los evangelios, que no son autores, no es de autoría de ellos en el sentido de que fueron inspirados por el Espíritu Santo, qué bueno que se incluyó un médico. Me imagino que fue bien difícil leer el manuscrito de ese Lucas, ¿no? Letra de doctor. Pero qué buen ángulo, qué buena percepción, qué buenos detalles incluye Lucas en el relato. Pero los 2 evangelios que vamos a contrastar, y es algo que les recomiendo que hagan, cuando lean una historia en los evangelios, brínquense a la misma historia pero en otro evangelio y se van a asombrar de cómo es que hay tantos detalles que uno omite pero el otro incluye y viceversa. Eso quiere decir no que haya un mejor relato que otro, sino que siempre es interesante escuchar el relato desde diferentes ópticas o puntos de vista. Y aquí escuchen a Marcos cómo explica este pasaje. Dice así: enseguida hizo Jesús que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a Betsaida, que era al otro lado del mar, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Saben ustedes qué acababa de suceder previo a esta experiencia de tomar un bote y cruzar el mar? Acababan de vivir la alimentación de los 5,000. Acababan de experimentar un milagro. Los discípulos acababan de ver el poder de Dios.
¿Cómo estarían ellos en la fe por lo que acababan de experimentar? Digo, no pasa todos los días de que alimentes un estadio de los Dorados lleno de gente, y menos con 2 peces y 5 panes. Pero ese día Jesús hizo un gran milagro y con un poco de comida hizo que comieran no 5,000, mucho más gente, porque solo se citan 5,000 hombres sin incluir a esposas e hijos. Eso quiere decir que literal era un estadio de los tomateros llenos de personas, y una sola ración fue suficiente. ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estarían tus expectativas de ahí en adelante? Yo creo que pensarías, a mí nadie me va a contar, yo lo vi, es más, hasta comí, me tocó una canasta entera para mí. Yo era uno de los discípulos y aunque yo lo dudé, Jesús me comprobó una vez más que Él es poderoso. Pues bien, Jesús los mandó al otro lado del mar y esa noche tuvieron una experiencia nada agradable. Dice que Jesús se quedó a despedir a la multitud. ¿Y qué les dijo? Chicos, adelántense. Señor, ¿pero no vas a venir? Sí, yo los alcanzo. Qué raro, ¿no? ¿Cómo que nos vas a alcanzar en un jet ski o en qué? ¿Cómo vas a alcanzarnos en el mar? ¿En otro bote tú solo, en un kayak? ¿Cómo nos vas a alcanzar? A nado. Yo creo que no tenían ni idea de lo que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Y dicen que ya que despidió Él a la multitud, Él se apartó al monte a orar. ¿Escucharon? Jesús no perdía tiempo. Oye, salgo yo de la prédica el domingo y me dice Perla, vamos con todos los hermanos a comer a algún lado. Le digo, quiero irme a mi casa a descansar un rato. Le digo, estoy cansado, ¿verdad? Pues Jesús todo el día estaba rodeado de gente y no se cansaba. ¿De dónde sacaba fuerzas? Acabamos de darnos cuenta de su secreto. Se iba a orar, conectar con Dios. ¿Qué haces tú cuando estás estresado? Aparte de renegar, yo creo que un buen tip es apartarte y no hagas nada, no pienses nada, pero ora, habla con Dios, desahoga esas emociones, esos sentimientos y deja que el Espíritu Santo te hable, te ministre, te dé nuevas fuerzas. Y eso hacía Jesús. Y dice en el versículo 47 que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él todavía estaba en tierra. Tomen nota. Y viéndoles remar con gran fatiga, wow, ¿cómo? Jesús estaba en la orilla y ellos estaban ¿dónde? En medio del mar. A remo normal ya llevaban 1 hora y media, pero como el viento les era contrario, dice la palabra, y ahorita lo vamos a constatar, ellos ya llevaban más de 5 horas remando. Era mucho, ya estaban en medio, pero aquí lo impactante es que Jesús los vio y no era con unos binoculares. Jesús estaba consciente de ellos, pero ellos ya no estaban conscientes de Jesús. Y aquí viene algo importante para todos. Cuando estamos atravesando un problema, perdemos la conciencia de la presencia de Cristo. ¿Y de qué cobramos conciencia? Pues cobramos conciencia que el problema se está haciendo más grande, cobramos conciencia de cómo me está viendo la gente al atravesar por este problema, qué vergüenza. Cobramos conciencia de todo menos del que prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Empezamos a cobrar conciencia de cómo me siento, cómo veo el futuro, de mi desesperación, de mi ansiedad. Pero ¿acaso podrías hacer una pausa y recordar que Jesús prometió que nunca te dejará y que nunca te abandonará? Ay, Alonso, es que a veces parece que Dios se fue de vacaciones, o se quedó dormido, o no le importo, no está en mi barca. Pero ¿qué le dijo Jesús a los muchachos? No se preocupen, yo los voy a alcanzar. Amén. Y guarda estas palabras en tu corazón. Camina por la vida, avanza, haz lo que tengas que hacer. Ya tienes luz verde. ¿Qué prometió Jesús? Pasaremos al otro lado, adelante. Y en algún momento quizás sientas que el agua comienza a amenazar. Nos dice el contexto de esta historia que el agua del mar comenzó ¿a qué? A embravecerse. Había viento en contra, se estaba formando una tormenta, pero Jesús prometió alcanzarlos. Dice que estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario y ya era cerca de la 4ª vigilia de la noche. Ya estaba por amanecer, era de madrugada. Por ahí tengo unas imágenes, si quieren ponerlas
nos van a ayudar mucho, ¿no? Yo solito me adelanté. Y dice que era casi la cuarta vigilia de la noche, y entonces Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. ¡Wow! Y quería adelantárseles. O sea que les pasó por un lado caminando y se adelantó un poco. ¿Qué hubieras hecho tú si vieras a alguien caminando sobre el mar, todo radiante, todo luminoso? Yo creo que fue un gran espanto para los discípulos, porque dice en el versículo 49 que viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron: ¡ah, hay un fantasma! Se espantaron porque todos lo veían y se turbaron. ¿Qué es se turbaron? Había una tormenta afuera, pero fue más grande la tormenta que comenzó adentro, de terror, de temor. Se turbaron. Pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Amén. Yo soy. ¿Sabes cuál es la primera expresión en la Biblia en Génesis 1? Cuando dice en el principio creó Dios, en el hebreo no dice Dios, en el hebreo dice yo soy. En el principio el gran yo soy creó los cielos y la tierra. Muchos siglos antes, cuando Moisés estaba en el desierto y fue atraído por una zarza ardiente, estaba espantado porque un árbol estaba ardiendo y escuchó una voz de la zarza que le dijo: Moisés, quita tus sandalias porque estás pisando un lugar santo. ¿Quién eres?, dijo Moisés. Yo soy. Amén. Yo soy. Yo soy es el nombre de Dios que no tiene traducción. Y yo soy, si se pudiera leer este conjunto de letras en hebreo para expresar yo soy o Elohim, realmente sería como un suspiro, sería como un... Así sonaría la palabra, porque es una palabra muda. Es como aliento de vida. Cada vez que Dios se revela a tu vida, no tienes que escuchar gran palabrería. Con que escuches su nombre, que es aliento de vida para ti, puedes cobrar ánimo. Amén. Jesús dijo: no teman, cobren ánimo porque yo soy. Y qué bendición es saber que el nombre de Dios está conjugado como un verbo en tiempo presente. ¿Qué dice? Yo soy cuando, ahorita. Yo soy para ti tu ayudador. ¿Cuándo, Señor? Ahorita mismo. Yo soy para ti tu salvador. ¿En qué momento? Ahora mismo yo soy. Amén. ¿Hay alguien aquí cayéndose moralmente por dentro, buscando una esperanza, esperando que algo bueno le pase mañana? ¿Qué tal si abres tu corazón al gran yo soy? En este momento dejas que el gran yo soy te recuerde que es tu ayudador, te recuerde que Él está aquí para ti, te recuerde que no hay montaña tan grande que Él no pueda mover por ti, te recuerde que no hay tormenta tan grande que Él no pueda parar por ti. Él es el gran yo soy. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuánto les impacta escuchar a Jesús hablar a los discípulos y recordarles su promesa? Gloria a Dios. Y les dijo: no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Quién creen que escribió este evangelio? Marcos. Ignoro la profesión de Marcos, pero qué tacaño en detalles. Como no fue él, no lo escribió. ¿Saben que esa historia es más amplia? Qué bueno que Mateo, que era contador de impuestos, prestó atención y no cortó la historia ahí. O sea, Marcos se pasa, ¿no? O sea, estuvo bien impactante el momento, pero no acabó ahí la historia. Alguien de los 12 discípulos dijo: Señor, si eres tú, haz que yo camine hasta donde tú estás. ¿Quién fue ese? Pedro. Él no escribió ningún evangelio. Y qué bueno, ¿verdad? Hizo otras cosas muy importantes. Pero Pedro fue protagonista de un gran acontecimiento que hoy tiene mucho que enseñarnos. Por eso hasta aquí voy a dejar a Marcos, por tacaño, y me voy a brincar al evangelio de Mateo. Que Mateo, aunque era así muy seco, muy reseco en su forma de ser, por lo menos era contador y contaba bien las historias. Así que vamos a ver lo que dice Mateo. Y igual pueden ustedes corroborar, es la misma historia, porque igual en Mateo antes está la alimentación de los 5,000. Amén. Y dice así, estamos haciendo una comparación o un contraste. Dice:
Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto despedía él a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y en la barca, que estaba en medio del mar, comenzó a ser azotada por las olas, porque el viento venía en contra. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, gritando: ¡un fantasma! Dieron grandes voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Hasta ahí vamos bien con los dos relatos. Pero entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, comenzó a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al ver que el fuerte viento venía contra él, tuvo gran miedo y comenzó a hundirse, dando voces, gritando: Señor, sálvame. Y al momento Jesús le extendió la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén. Ahora sí ya tenemos el cuadro completo. Completo. Ya podemos entender todos los acontecimientos de aquella noche tan tenebrosa para ellos, pero tan gloriosa al final, porque vieron el poder de Jesucristo otra vez manifestarse. Y lo que quiero que puntualicemos en esta tarde, todos juntos, es que tal vez el momento más cardíaco para todos los discípulos y más para Pedro fue en el momento que Jesús dijo: está bien, ven. ¿Qué hizo Pedro? Bajó el pie, pisó el agua y se sostuvo, y puso otro pie en el agua y se sostuvo, y comenzó a caminar viendo a Jesús. Todo esto era ver a Jesús. Mientras Pedro tenía los ojos puestos en los ojos de Jesús, a él no le importaba qué estaba pisando. Él sabía que estaba sobreviviendo y que la ley de la gravedad no estaba teniendo efecto sobre él. En pocas palabras, Pedro estaba caminando sobre lo imposible. Pedro estaba caminando sobre lo que no es natural. Estaba experimentando un suceso sobrenatural, porque todo el poder para lo que Pedro estaba viviendo venía de una sola fuente: la mirada de Jesús. Jesús es el autor y es el consumador ¿de qué? De la fe. Dígalo conmigo: Jesús es el autor y el consumador de la fe. Amén. No se trata de tu fe, aunque tienes fe. De hecho, tienes la medida correcta de fe. Tienes la medida perfecta de fe. De antemano te diré que hoy Dios no mira medidas de fe. Él no dice: a ver, ¿quién tiene más fe aquí? Ah, la hermana tiene más fe, a ella la voy a escuchar. Hoy en día Dios mira el corazón y encuentra la medida de fe. ¿Quién es la medida de fe? Jesús. Amén. Siempre que contamos esta historia nos comparamos con Pedro, ¿cierto? ¿Qué decimos? ¿De cuál hubieras sido tú? ¿De los que se quedaron arriba de la barca o del que se atrevió a desafiar las leyes de la gravedad y leyes naturales, que fue Pedro? Todos quisiéramos vivir lo que vivió Pedro. Probablemente estuviéramos en la barca aferrados. Ya era suficiente el susto de la tormenta. La realidad es que no es justo compararnos con ellos, porque ellos no tenían la medida de fe. Nosotros sí la tenemos. Ellos no tenían la medida de fe, ellos tenían una medida de fe. ¿Escucharon? La fe de ellos dependía de su esfuerzo. ¿Por qué? Porque Jesús no había entrado a sus corazones. El Espíritu Santo no había venido. ¿Desde cuándo tú tienes una fe completa? Desde que recibiste a Cristo y el Espíritu Santo vino a vivir a tu interior. Amén. A partir de ahí tú estás completo. Tú tienes una fe completa. Dios no va a hacer un milagro por tu poca fe o tu mucha fe. Dios ya hizo un milagro y por la fe que está en ti, tú tomas con confianza lo que ya te pertenece. Amén. Tú haces válido el milagro que ya fue hecho en la cruz.
Tú haces válida la sanidad que Jesús ya pagó con su sacrificio. Amén. Tú haces válida la promesa, lo que Dios ya dijo, lo que Jesús ya declaró, tú lo aplicas a tu vida y lo tomas. Amén. Eso es diferente. Los discípulos dependían de ver. ¿Qué pasó cuando no veían a Jesús con ellos y la tormenta se agravaba? Se empezaron a desesperar, se sintieron vulnerables, indefensos. Y es porque no tenían la fe en sus corazones, tenían una pequeña medida de fe producto de sus experiencias. Por lo menos venían de un milagro mayor, habían visto una multiplicación de alimentos. Por lo menos esa medida de fe que tenían debía estar un poco estimulada, pero aún así la perdieron rápido. ¿Sabes qué pasa? No producimos fe. No producimos fe. Nuestra alma no produce fe. Tenemos la fe, humanamente hablando, cuando no tenemos a Cristo, la fe que las experiencias nos ayudan a tener. Pero el día que tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo entra en ti y te da la medida de fe, te da una fe completa, una fe perfecta, tienes la medida correcta. Dile a tu vecino, tú tienes la medida de fe. Amén. Tú puedes creerle a Dios porque tienes la medida de fe. Y te voy a decir algo importante. El momento más peligroso no es cuando bajas el pie de la barca. La barca representa en lo que confías. ¿En qué confías? En tus logros, en tus recursos, en tus contactos. ¿Te ha pasado que dices, esta persona sí me va a ayudar, y al final terminó no ayudándote y se te viene el mundo encima? Es porque estamos confiando en el hombre, estamos confiando en lo terrenal. Entonces el momento más peligroso no es cuando sueltas tu dependencia y decides creerle a Dios y comienzas a caminar sobre el imposible. Realmente el momento más peligroso es cuando ya vas a llegar. El momento más peligroso y temeroso es cuando ya estás teniendo éxito. Pedro estaba teniendo éxito. Digo, no todos los días se camina sobre el mar, y Pedro ya llevaba muchos metros avanzado, ya casi llegaba a Jesús, ya estaba a un paso de Jesús, y justo a un paso de llegar a la meta comenzó a hundirse. ¿Alguien se identifica con esto? ¿A alguien le ha pasado que todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien? Estrellón. ¿Qué pasó? ¿Me abandonó Dios al final? ¿Qué pasó? ¿Por qué las cosas no funcionaron? Acá en Sinaloa, hablando de dichos, y no sé si sea correcto, y a lo mejor yo soy de un alma muy pura y muy inocente, a veces no entiendo el albur, ¿no? Pero escucho mucho que dicen, no lo digas, no lo digas, no lo digas, porque si lo dices, se va a cebar. Y lo dicen así mucho, ¿no? Ignoro a qué se refiere, la verdad, no quiero investigar. Pero está esa idea popular en nuestras mentes. ¿Qué pensamos? Si lo decimos, se va a echar a perder. Mejor no lo digas. Y eso es autoconfianza. Es confianza en nosotros, es confianza en la suerte, es confianza en las circunstancias. ¿Por qué se hundió Pedro? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué se hundió Pedro? Pastor, Jesús lo dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Creemos que fue por la poca fe de Pedro, pero esa no fue la causa. Todos los que estaban en la barca también eran hombres de poca fe. Es más, toda la gente de aquel tiempo, todos eran gente de poca fe, especialmente si eran judíos. ¿Sabes por qué? Porque todos dependían de la ley, y la ley no te da fe. La ley no te provee fe. Es más, Jesús encontró más fe en dos personajes porque no eran judíos. Encontró más fe en la mujer sirofenicia o cananea que venía a pedirle sanidad a Jesús para su hija que era atormentada por espíritus. Y Jesús la batió bien feo, que le dijo, no está bien ayudar a los que no son de la casa o darle el pan a los perrillos. Como diciendo, somos judíos, ¿por qué tú siendo extranjera vienes a pedir favor si primero es con los hijos de Israel? Pero Jesús quería sacar fe de ella. ¿Y qué dijo ella? Señor, sí es cierto, pero aún los perrillos podemos comer la migaja que se cae de la mesa. Mujer, tu hija fue sana, ve en paz. ¿Y qué dijo Jesús a los israelitas que estaban ahí? ¿Qué creen? No he visto fe más grande en Israel como la fe que esta mujer tiene. Y lo mismo pasó con el centurión,
¿Quién era el centurión? Otro extranjero. Era un romano que tenía un siervo enfermo. Y el centurión vino a pedir un milagro a Jesús. Y Jesús dijo: vamos a tu casa para sanar a tu siervo. No, Señor, no vengas a mi casa, solo di la palabra, porque si tú dices la palabra, mi siervo sanará. Wow, dijo Jesús, de cierto te digo. Cuando Jesús decía de cierto, agárrense todos, iba a decir la neta, así. La neta te digo, no es cierto, pero Jesús dijo: de cierto te digo que no he visto fe más grande en Israel que la tuya. Solo a Dios, a dos personas halagó en una medida de fe que tenían. ¿Por qué creen que ellos tenían más fe? No es que tenían más fe, tenían menos incredulidad. El problema que a veces enfrentamos no es falta de fe, es exceso de incredulidad. Oye, pero ¿de dónde agarramos incredulidad? Ese es el problema. La incredulidad está en el aire. La incredulidad está en los contenidos que ves. La incredulidad está en las pláticas de las que participas. La incredulidad está en las lecturas que te avientas. La incredulidad está en todas partes. Si proviene esto de la mente humana, naturalmente el hombre es incrédulo. Y hoy en día lidiamos con dos fuentes de incredulidad. Lo hemos dicho por varias enseñanzas consecutivas. Y es importante recordarlo. La primera fuente de incredulidad, sí o sí, nacimos con ella, la naturaleza de Adán. La naturaleza de Adán no coopera con lo que Dios quiere hacer. Al contrario, la naturaleza de Adán quiere que te aferres a lo terrenal, que pelees tus derechos, que te vuelvas egocéntrico, que creas tener la razón. Y esa incredulidad está ahí. Decíamos el domingo antepasado, ¿cómo lidiamos con esa incredulidad nata? Naciendo de nuevo. Amén. Nacer de nuevo te da un nuevo espíritu. Y esa incredulidad de Adán se va. Amén. Pero los discípulos no habían nacido de nuevo. Entonces eran gente de poca fe. Cuando Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, creo que por aquí tengo el versículo en Mateo 14:31. De inmediato Jesús extendió la mano. ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Casi siempre pensamos que Jesús lo estaba regañando. ¿Quién piensa que Jesús lo estaba regañando? Yo siempre decía que era como una reprimenda. Era como un, la regaste, incrédulo. No, Jesús estaba dejando claro que Pedro pertenecía a ese género de personas de poca fe, muy propio de sus tiempos. Pero hoy en día la iglesia, ustedes no son gente de poca fe. Aquí no hay gente de poca fe. ¿Alguien tiene a Cristo en su corazón? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres una persona de fe perfecta. Eres una persona de fe completa. Eres una persona con la fe plena. Dilo conmigo: tengo la fe plena. Tengo la fe completa. No tengo problemas de fe. Dilo: no tengo problemas de fe. Ay, pastor, qué iluso. Entonces, ¿por qué no pasan las cosas? El problema no es falta de fe. El problema es que aún teniendo la fe perfecta, somos susceptibles a distraernos con la mentira. Somos susceptibles a la distracción. Todos estamos luchando con la distracción, aunque tenemos la fe plena, aunque tenemos las armas, aunque tenemos el potencial, aunque estamos completos en Cristo, aunque Jesús la fuente vive en nosotros. Porque entonces nos vemos siempre incapacitados o bloqueados de que las cosas pasen, y es cuestión de enfoque. Le pasó a Pedro. Cuando Jesús dijo hombre de poca fe, no lo estaba condenando, estaba recordándole que pertenecía a una generación de hombres de poca fe. Pero hoy nosotros no somos generación de poca fe, somos una generación de fe plena en Cristo Jesús. Amén. Porque no estamos operando con nuestra fe, es la fe de Cristo en ti. Tú tienes la fe de Cristo. Cristo cree en ti. Amén. Decía el apóstol Pablo: porque lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dijo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué estás viviendo tú en la carne? ¿Qué estás luchando en este momento en la carne? ¿Contra qué estás luchando en la carne? ¿Deudas? ¿Decepciones? ¿Abandonos? ¿Contra qué estás luchando en la carne? No importa qué sea con lo que estás luchando, enfréntalo con la fe del Hijo de Dios. Amén. No sea tu fe,
que sea la fe plena. La fe plena no es algo, la fe plena es alguien. Alguien te habita, alguien está en ti, alguien lucha por ti, alguien ya luchó tus batallas, alguien ya venció los gigantes. Es Cristo Jesús en ti. Por eso puedes considerarte persona de gran fe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que el momento más peligroso es cuando más éxito estamos teniendo. Es cuando las cosas están saliendo bien. ¿Por qué es más peligroso ese momento que al principio, cuando vas a bajar el pie de la barca? Porque cuando estás teniendo éxito es bien fácil distraerte y pensar que se trata de ti, pensar que la estás rompiendo, pensar que la estás haciendo, pensar que wow, qué capacidad tienes, y la gente no ayuda, porque la gente comienza a alabar la grandeza de los hombres, a adular, la adulación. Si alguien comienza a adularte, no te quedes contento con eso. ¿Por qué? Porque es un distractor. Yo creo que los discípulos en la barca dijeron: wow, Pedro, qué aventado, qué valiente, porque ellos no se animaron. ¿Sabías que todos hubieran podido hacerlo? Todos. A lo mejor Juan hubiera dicho: yo también, Señor, y Marco: yo también, Mateo: yo también, vénganse todos, y todos hubieran bajado. Pero fue solo Pedro el que se animó a desafiar las condiciones naturales. El problema fue que cuando Pedro ya iba a llegar a Jesús, empezó a ver, y lo leímos aquí, el viento en contra. Empezó a ver el oleaje, el azul profundo del mar de madrugada. Imagínense los peces grandes por abajo. Yo creo que cualquiera en una situación así, aunque tenías al mismo autor del cosmos frente a ti, el no ver a Jesús fue su fracaso. Empezó a hundirse. Y esta es una gran enseñanza para nosotros. Por eso el apóstol Pablo siempre nos recuerda diciendo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Puestos los ojos de Jesús. En el momento que te estás hundiendo, pon tus ojos en Jesús. Y qué bendición es que Jesús estaba justo frente a él. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la palabra que Jesús extendió su mano. Me encanta esa foto. No sé si se alcance a ver bien. Creo que está, les envía la invitación a cada quien. Ahí está, miren, completita. Pero es Jesús entrando al agua profunda para sacarlo. Es Jesús metiendo sus manos a la profundidad y sacarlo de ahí. Y yo creo que ese es un recordatorio para cada uno de nosotros, que necesitamos depender sí o sí de Jesús, aún en los mejores momentos. Amén. Lo que callamos los pastores, parte 4. Acostumbrado estoy a personas que están en una crisis llamarme y decirme: pastor, hagan algo, estoy por tronar. Y yo: pues ven para orar. Sí, pero hago una cadena de ayuno y oración. Ni usamos eso, pues. Pero es tanta la desesperación que de veras que si Dios me saca de esta, pastor, yo le voy a ir a limpiar el templo todos los domingos. Y yo: no es necesario. Sí, pero es que prometo que voy a servir a Dios si salgo de esto. No prometas. 3 doritos después, el problema se solucionó, y aquella fue la última ocasión que vi el rostro de la persona. Nunca más, nunca más. Es tan humano eso. Es tan humano clamar a Dios por ayuda cuando estás en una crisis, pero cuando todo está saliendo bien, es todavía más peligroso, porque crees no necesitar a Dios, crees que te van a salir bien las cosas, y el hundimiento va a ser súbito, el hundimiento va a ser repentino. Dice que antes de la caída está la soberbia, antes de la derrota está la altivez de espíritu. Entonces, humildad significa clamar a Dios, voltear a ver a Jesús otra vez, a lo mejor incluso tragarnos nuestras palabras y decir: Señor, decido confiar en ti otra vez. Y Jesús lo sacó a flote. ¿Recuerdan a David cuando fracasó? David ya era rey, David ya era reconocidísimo. ¿En qué momento fracasó David? En el momento que se distrajo, en el momento que dejó de ser humilde, en el momento que se le olvidó que el rey debía ir a la guerra con todos los soldados. El Señor se autorizó unas vacaciones él solo y se quedó en casa. Quédate en casa y ve todo lo que pasó. Terminó adulterando, mintiendo y asesinando en un solo acto. La ley decía que él debía morir. Mal. Debía ser
fulminado. ¿Cómo la libró? ¿Saben cómo la libró? Con lo que no falla, se volvió a humillar. Volvió a reconocer que necesitaba a Dios. Es igualito a Pedro, hundiéndose. Señor, me estoy hundiendo. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. ¿Por qué te distrajiste? ¿Por qué pusiste los ojos en lo natural? Y este es el problema de todos, amados hermanos, poner los ojos en lo natural. Pastor, oren conmigo porque estoy pasando una situación económica. Oramos juntos, creemos juntos en lo que Dios va a hacer. Estamos creyendo. ¿Cómo te sientes? Victorioso, bendecido. Muy bien. Ya hubo una respuesta, todavía no, pero estoy confiando. Esa es la actitud, sigamos confiando. Sí, pastor, pero no está pasando nada. No voltees a ver lo que no está pasando. Toma la palabra y alimenta tu fe, aliméntate. La fe viene por oír la palabra de Dios. Oye la palabra. Pastor, es que me están diciendo aquí que se va a poner peor la cosa. No escuches lo que están diciendo ahí. Escucha la voz del Espíritu Santo. Enciérrate en entender la palabra. Haz eso y las cosas van a cambiar. Nos suena tan impráctico que nos digan, tú recurre a la palabra cuando el problema es real y está enfrente de nosotros y los tiempos límite no esperan, obviamente, pero es lo más práctico que vas a escuchar hoy. Aliméntate de la palabra, porque entonces la fe está despierta, dependiente de Cristo Jesús. Estás dependiendo de Cristo Jesús. Amén. Y te puedo citar una lista larga de grandes hombres que cayeron en el momento máximo de sus éxitos. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de Elías, el profeta? Acababa de exterminar a 450 profetas falsos de Baal. Y wow, Elías hizo caer fuego del cielo. Wow, Elías, el hombre de Dios. Unos días después estaba huyendo, escondido en una cueva, temblando, quejándose con Dios porque una mujer lo estaba persiguiendo. Jezabel, la reina, lo andaba persiguiendo para matarlo porque le mató a sus profetas. Y decía, Señor, nada más he quedado yo de justo en Israel. Estoy solo, me van a aniquilar. ¿Y qué le dijo Dios? A ver, Elías, si quieres ya vengo a recogerte, porque si te dejo aquí en la tierra vas a seguir con este drama. Y Dios se lo llevó en un carro de fuego. No lo castigó con eso. ¿Qué premio? No vio la muerte. Es el segundo hombre en la historia de la Biblia que no vio la muerte. No murió. No ha muerto Elías. Estamos esperando a ver cuándo va a ser el funeral. No, ya no va a haber funeral. Ya no hay cuerpo. El cuerpo fue arrebatado al cielo y fue transformado en las nubes. Es el segundo hombre que no vio la muerte. Primero Enoc, después Elías. Y estamos esperando quién va a ser el tercero. Probablemente tú vas a ser el tercero con el arrebatamiento. Si Cristo viene, bueno, no es si Cristo viene, porque Cristo viene. Aquí está la generación Enoc, aquí está la generación de Elías, arrebatados, no veremos la muerte. Amén. Qué cosas más locas está diciendo ese pastor. Yo sé, es locura. Pero lo que quiero decir, no te confíes en ti, porque las cosas están saliendo bien. No quites tus ojos de Jesús. Con mayor razón pon tus ojos en Jesús. Amén. Gloria a Dios. En conclusión, ¿qué acrecenta el uso de nuestra fe? ¿Qué hace que estemos más conscientes de nuestra fuente verdadera de fe, que es Jesús? No son puntos, pero número uno es que confíes en el amor de Jesús. Confía que Jesús te ama. Yo le hubiera dicho a Pedro, Pedro, tranquilo, no te va a dejar morir, te ama lo suficiente. La forma en que hablamos, oraciones valientes, son importantes. Pedro hizo una declaración sabia. Pedro hizo una declaración valiente. ¿Qué dijo? Si eres tú, haz que yo vaya. Tal vez yo hubiera dicho, Jesús, ¿tú quieres que yo vaya? Pero Pedro dijo, si eres tú, haz que yo vaya. Se quiso asegurar que era Jesús, porque si era Jesús, le amaba lo suficiente para que no le pasara nada. Así que se atrevió a bajar, no porque Jesús dijo, sí, quiero que vengas, aunque Jesús lo dijo, ven. Pero la pregunta de Pedro o declaración es, ¿eres tú Jesús? Sí, soy yo, ahí te voy, confío en tu amor, no me vas a dejar hundir. ¿Han visto a los bebés que dejan que sus papás los avienten al aire? Bueno, no es que dejen, no les piden permiso, ¿verdad? Una vez casi estrello al Caleb cuando era bebé con el techo, ¿no? Pero los bebés o los niños chiquitos no tienen miedos naturales.
o no tienen miedos aprendidos, quiero decir. Creen en el amor de sus padres. Y Pedro dijo, si eres tú, con eso voy a ti, y caminó. Amén. Cree que Dios te ama lo suficiente. Y número 2, no quites los ojos de Jesús. ¿Qué es quitar los ojos de Jesús? Preocuparte, afanarte. No hay que ir tan lejos. En el momento que te afanas, estás quitando los ojos de Jesús. No, pues todos, exacto. Es bien fácil quitar los ojos de Jesús. Si sales de aquí bien animado y dices, tengo la fe completa, tengo la fe perfecta, tengo la fe de Cristo, todo va a salir bien, amén. En el momento que decides afanarte, en ese momento estás anulando la fe. ¿Se te acabó la fe? No, ahí está. La estás dejando de usar. Te estás desconectando de ese potencial. Estás prefiriendo poner tus ojos en lo natural. Y lo natural te dice, es imposible. Lo natural te dice, no se puede. Lo natural te dice, se acabó, no hay más. Lo natural te restringe. Pero puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe, el consumador de la fe, hace que des un paso más, y un paso más, y un paso más, y un paso más. Amén. No dejes de poner los ojos en Jesús. Gloria a Dios. Miren, esto es como un yate. ¿Un yate? ¿Qué harías si te regalan un yate? No sirve, lo vendo, yo también lo vendo, te lo prometo que sí. Pero créeme que no va a funcionar en la ciudad. Wow, Alonso, qué revelación, ¿verdad? Obvio, no va a funcionar en la ciudad, porque un yate funciona en el agua, mínimo en el río, pero necesitas llevarte el yate al agua. Va a funcionar en el agua. Y la fe funciona con Jesús. La fe funciona, valga la redundancia, en función a Jesús. O la fe opera en función a Jesús. No hay Jesús, no hay fe. Por eso mucha gente habla de tener una fe, pero no es la fe bíblica. Mucha gente habla de, no hombre, yo le tengo tanta fe a esta piedra de cuarzo. Esa no es la fe bíblica. Esa es una fe esotérica, llena de demonios, llena de falsas expectativas humanas. No, yo le tengo mucha fe a esta imagen. No hay mediador entre Dios y los hombres. Sorry, but not sorry. No hay mediador entre Dios y los hombres. Es solamente Jesucristo, el justo, el único camino, la única verdad que nos lleva a la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Amén. Entonces no es la fe en lo que sea, es la fe en Jesús. Un yate no va a funcionar sin agua. La fe no va a funcionar sin Jesús. Necesitamos a Jesús, el agua viva, para poder ver victoria en cada área de nuestras vidas. Amén. Dice Juan 6:63, el Espíritu. Léalo fuerte, por favor. ¿Qué dice? El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada, pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. ¿Qué dice de la carne? ¿Y qué es la carne? La carne es tu autoconfianza. ¿Qué dice? Tu autoconfianza no aprovecha nada. Tu confianza en ti no aprovecha nada. Tu confianza en el hombre no aprovecha nada. Pero las palabras que yo les he dado, dice Jesús, ahí sí hay vida. ¿Qué hacer en un momento de crisis? ¿Qué hacer en un momento de hundimiento? Escucha la voz de Jesús, escucha sus palabras, mira a Jesús, intenciónalo. Amén. Ay, pastor, es que yo sí estoy buscando tanto depender de Jesús. En el sofá viendo Netflix, comiendo palomitas. Levántate del sofá, ponte a leer la palabra, haz notas, haz un devocional diario, toma un momento, aparta un momento para orar, comunícate con los hermanos entre diferentes momentos del día. No camines solo, no te aísles. Si tú te aíslas, hay mucha incredulidad en el aire. Si tú te desconectas de la fuente, créeme que te van a ofrecer miles de fuentes con qué entretenerte. Intenciónalo, usa bien tu libre albedrío, somete tu alma, somete tu carne. Es que tenía unas ganas de leer la palabra, pero me agarró un sueño. Báñate, échate agua con hielo en la cara, despiértate, pellízcate los cachetes, pero vuélvete consciente, que no te gane la flojera. No hay cristianos de poca fe, hay cristianos perezosos, pero no hay cristianos de poca fe. Todos tenemos la fe de Cristo. Por eso es triste que aunque todos vamos a ir al cielo, y acostúmbrense, porque estas caras que ven aquí las van a ver allá también, todas igualitas.
¿ok? Pero qué triste es que muchos van a llegar arrastrándose de panzazos y otros van a llegar con coronas, con laureles, con victoria, con medallas. Porque dirás tú que bueno, que no es por gracia. Sí, que llegues es gracia, pero existen los galardones. Existen los galardones. Por eso Jesús dijo: no hagas tesoros en este mundo, haz tesoros en el cielo. Porque lo que siembras aquí humanamente no va a durar, pero lo que siembras para la eternidad va a durar por la eternidad. Amén. Así que cada hora que inviertes en tu relación con Dios, cada minuto que inviertes en bendecir la vida de tus hermanos, en ayudar al prójimo, todo eso cuenta. Es sembrar para la eternidad. Ojo, no estoy hablando de las buenas obras para salvarnos. No. Porque ya nos salvaron, porque ya somos salvos, podemos hacer obras para la eternidad. ¿Tiene sentido? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Hebreos 10:39? Dice: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Amén. Gloria a Dios. ¿Escucharon? Lo leemos fuertemente. Aprópiate de esto. ¿Qué dice? Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Gloria a Dios. Salva tu alma por medio de la fe. Cristo ya pagó por la eternidad para ti, salvó tu espíritu, te dio un espíritu nuevo. Pero el alma tú la renuevas. Renueva tu alma. No permitas que la depresión te siga dominando. No permitas que la enfermedad te siga siendo víctima. Es que así Dios me quiere. No, Dios no te quiere así. Usa la fe que Dios te dio. No se la andes pidiendo prestada a nadie más. Tú tienes la fe completa. Enfócate en Jesús. Haz la tarea. Toma conciencia, porque tú no eres de los que vuelven atrás. Tú eres de los que avanzan y tienen fe y salvan su alma, edifican su alma, construyen un futuro. ¿Alguien está construyendo su futuro aquí? Gloria a Dios. Es tu tarea construir el futuro. Gloria a Dios. Isaías 43:2 dice, y es el lema para el día de hoy: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Gloria a Dios. Esa es la promesa de Cristo para ti el día de hoy. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Amén. Aleluya. En conclusión, ¿cómo caminar sobre las aguas? Pregúntale a tu vecino: ¿cómo caminar sobre las aguas? ¿Cómo caminas tú sobre las aguas? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué harías tú? Número 1, reconoce su presencia. Deja de ver fantasmas. Reconoce que es Cristo el que te sostiene, el que está contigo, el que te provee, el que te fortalece. Puestos los ojos en Jesús. Número 2, cambia tu forma de orar. Deja de hacer oraciones de cobardes. Deja de hacer oraciones del superviviente o el sobreviviente. ¿Cómo ora el sobreviviente? Aunque sea, Señor, aunque sea que pase de aquí a mañana, Señor, aunque sea que pague uno de los 20 recibos, Señor, aunque sea. Deja de hacer oraciones de sobreviviente, porque son oraciones incrédulas. Haz oraciones valientes. ¿Cómo haces oraciones valientes? Con los ojos bien puestos en Jesús, declarando la palabra viva. Esas son oraciones valientes. He visto en estos 30 años de ministerio gente hacer oraciones cobardes, incluyéndome entre ellos, y ver cómo cada día las cosas van de fracaso en fracaso. Pero he decidido cambiarme al bando de los que creen, de los que tienen fe y salvan su alma. He decidido hablar vida sobre mi vida. He decidido hablar vida sobre mis hijos. He decidido hablar vida sobre mis finanzas. He decidido hablar vida sobre mi iglesia. He decidido hablar vida sobre mi matrimonio, mis relaciones. Amén. Uso mi boca a favor, no en mi contra. Uso mi boca para cooperar con los principios del reino de Dios, no con los principios de las tinieblas. Hay muchos creyentes que están usando su boca llena de palabras de muerte. ¿Qué hacen con esas palabras de muerte? Es que están en nuestra cultura. Repetimos un montón de coplas populares que están llenas de muerte y de error. Hablemos la palabra.
Deja de estar repitiendo como loro lo que el mundo dice, que no te importe lo que el mundo dice, que el mundo entienda que tú eres de los que salvan su alma y que tienen fe y hablan la fe, hablan la palabra. Eso hace la diferencia. Pedro hizo la enunciación correcta, que dijo: si eres tú, que dijo Jesús, no temas, yo soy. Y hoy Dios te dice: yo soy el que está contigo. Yo soy el que te va a sacar de todo esto. Yo soy el que no te va a abandonar. Yo soy tu fortaleza. Yo soy la fuente de fe para ti. Amén. Haz oraciones valientes. Aleluya. Gloria a Dios. Y número 3 y último, no dependas de tus sentidos. Entonces, ¿para qué Dios me los dio? Para lo que sea menos, para creerle a Dios. Tus manos ya quieren tener aquí, sentir los recursos que estás necesitando, pero aunque no lo sientas, cree en tu corazón que el Señor ya proveyó. Tu cuerpo quiere sentirse fuerte, bien, pero todavía trae dolor en las articulaciones. Aunque no sientas alivio, sigue confiando en el Señor, porque fiel es el que prometió, Él lo hará. Amén. Es que oraron por mí, no pasó nada. Pues vuelve a orar y vuelve a orar. Yo tengo un perro más terco de lo que no se puedan imaginar, y parece que cada día que pasa es más terco todavía. Mi parte así de que me saca el tapón es que se sale en cuanto abro la puerta y yo le grito: Macchiato, métete, y voltea y se me queda viendo y se voltea y se va. Ven para acá, y voltea y me fintea, hace como que viene y se va. Me da más coraje. Pero mi parte que más me choca es llegar cansado y querer tirarme en el sofá a descansar y leer un poco, y entro y ya está el perro en el sofá y se me queda viendo, ¿no? Digo: Macchiato, quítate, y me ignora. Macchiato, y le empiezo a hablar bien fuerte y me voltea a ver ya más serio, ¿no? Bájate del sillón, y me vuelve a ignorar. Entonces tomo un periódico, lo enrollo y le hago así: Macchiato, y se baja rapidísimo. Dice la Biblia: resistan al diablo y huirá de ustedes. Mi perro no es el diablo, no, es una metáfora. Pero dice la Biblia: resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Qué significa? Si el problema regresa, resístelo. Es que oraron y no se me quitó. Pues vuelve a orar. Volví a orar y no se me quitó. Pues vuelve a hacerlo y a declarar la palabra. No podrá más la enfermedad, no podrá más la tiniebla, no podrá más el dolor que la promesa que Dios ya te hizo. Reclámala, aplícala una, otra vez, otra vez. Amén. Gloria a Dios. Isaías 41:10 dice: no temas. Este sí lo leemos juntos porque es el último. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿Y quién es la diestra de la justicia de Dios? Cristo. Cristo es la diestra de la justicia. Amén.